Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo el Internet de las Cosas, o IoT, está transformando las aulas en verdaderos espacios inteligentes. Y para entender bien su poder, nada mejor que empezar con un problema que seguro es muy familiar para muchos. A ver, es la típica escena, ¿no? Después de almorzar, en plena clase de la tarde, y los párpados empiezan a pesar. La concentración se va por la ventana. Uno le echa la culpa al almuerzo, obvio. Pero, ¿y si el verdadero culpable no fuera lo que comimos, sino el aire que estamos respirando en esa misma sala? La respuesta, créanme, es bastante interesante. Bueno, para desenredar este misterio, vamos a hacer algo diferente. Vamos a seguir el viaje de un simple dato. Sí, un solo dato. Y a través de 4 pasos vamos a descubrir cómo un salón de clases puede, por sí solo, volverse lo suficientemente inteligente como para que no nos quedemos dormidos. Ok, este viaje tiene 4 paradas clave, súper lógicas en realidad. Primero, la captura. Hay que obtener la información. Segundo, conectividad. Esa información tiene que viajar a algún lado. Tercero, el análisis. Algo tiene que entender qué significa. Y cuarto, la acción. Hacer algo al respecto. Vamos a recorrer ese camino. Empecemos por el principio entonces. La captura. ¿Cómo se hace? Pues se trata de traducir el mundo real al lenguaje de los datos. Imaginen unos pequeños sensores, súper discretos, instalados en el aula. Su misión: medir constantemente los niveles de dióxido de carbono en el aire. Pero ojo, no se quedan ahí. Para tener la foto completa también miden la temperatura, la humedad, hasta el nivel de ruido. Todo para entender de verdad qué está pasando en ese ambiente. Perfecto, ya tenemos los datos, pero de nada sirven si se quedan atrapados en el sensor, ¿verdad? Aquí entra la segunda etapa: conectividad. Esos numeritos viajan, sin cables, a una plataforma central. Piénsenlo como una app en la tablet del profesor, donde toda esa información llega y se puede ver al instante, en tiempo real. Y ahora sí, llegamos a la parte donde pasa la magia, el análisis. Este es el cerebro de toda la operación. El sistema no se limita a guardar datos, no. Lo que hace es analizarlos, busca patrones y, lo más importante, está programado para saber cuándo los niveles de CO2 cruzan un límite, un umbral crítico que científicamente se sabe que nos da sueño y nos desconcentra. Y de pronto, ¡zas! El sistema levanta una bandera roja, se enciende una alerta. Acaba de detectar que el nivel de CO2 es demasiado alto. Ya no es una sospecha. Es un hecho. La calidad del aire está afectando la clase. Y esto, por supuesto, dispara una respuesta automática. Y aquí está el gran final de nuestro viaje del dato, la acción. Y esto es lo genial. El profesor no tiene que mover un dedo. El sistema toma las riendas. ¡Pum! Activa los ventiladores, abre unos extractores, ajusta la temperatura para que entre aire fresco, incluso le puede mandar una notificación súper discreta al profe. Algo como: «Oye, estoy arreglando el ambiente». Y la clase sigue como si nada. El problema se solucionó solo. Ok, este ejemplo del aula es buenísimo, ¿verdad? Pero lo interesante es que esto no es un caso aislado. En realidad es solo una pequeña muestra de un modelo mucho más grande, uno que se aplica a todo. Es hora de hacer zoom out y ver el panorama completo, la famosa cadena de valor del IoT. Miren, lo que acabamos de describir con el aula encaja como un guante en este modelo de 5 etapas. Y piénsenlo, cualquier proyecto de IoT, cualquiera, ya sea una nevera inteligente o una fábrica entera conectada, sigue estos mismos pasos. Primero diseñas, luego produces los aparatos, los implementas, los pones a operar y analizas los datos. Y claro, al final les das mantenimiento. Pero ojo, aquí viene el dato clave. ¿Dónde está el verdadero negocio del IoT? ¿En el aparatito? ¿En el sensor? No. Resulta que el 70% del valor se genera en la etapa de operación y análisis, o sea, en usar los datos para entender cosas y tomar acciones. El valor no está en el qué, sino en el para qué. Ahora bien, es importante entender que no todas las soluciones de IoT son iguales. No es lo mismo un sensor que solo nos dice la temperatura que un sistema que toma decisiones. Hay como una escalera, diferentes niveles de madurez que nos dicen qué tan inteligente es realmente un sistema. Y esta escalera se ve perfecto en este gráfico. Un sistema va evolucionando. Primero, apenas se conecta. Después, nos da visibilidad, nos deja ver qué está pasando. El siguiente escalón es entender por qué pasa. Luego, a predecir qué va a pasar. Y la cima, el nivel más alto, es cuando el sistema se auto-optimiza, cuando actúa solo para mejorar las cosas. Para que quede súper claro, bajémoslo a ejemplos concretos. Nivel 1, conectar el aparato. Listo.
Nivel 2, tener un panel para ver los datos. Nivel 3, configurar una alerta que nos avise si algo se sale de lo normal. Nivel 4, que esa alerta no solo avise, sino que active algo automáticamente. Y el nivel 5, el nivel 5 es usar todo eso para transformar un proceso de raíz. Entonces volvamos a nuestra aula inteligente. ¿En qué nivel de la escalera la pondríamos? Pues como toma acciones por sí misma para mejorar el ambiente sin que nadie intervenga, está en el nivel 4, el nivel de optimización. Ya no es un simple chismoso que avisa del problema, es el que lo soluciona. Y claro, este modelo tan potente de capturar, analizar y actuar no es exclusivo de las aulas, para nada. Ahora vamos a ver cómo este mismo concepto está revolucionando otras industrias gigantescas. Los datos nos dicen que hay 4 grandes campos de juego donde el IoT está pegando con más fuerza. Estamos hablando de la industria, el sector de la salud, la agricultura, que ahora llamamos smart, y por supuesto, las ciudades inteligentes. La cantidad de dinero que se está invirtiendo aquí es astronómica. Y no hablamos de cambios pequeños, el impacto es real, se puede medir. En una fábrica se puede predecir que una máquina va a fallar con 2 días de anticipación. Imaginen el ahorro. En el campo se puede reducir el consumo de agua en un 40%. O en una ciudad, ahorrar la mitad de la energía del alumbrado público. Y en la salud, se trata de salvar vidas con alertas que llegan al instante. Y que nadie piense que esto es algo que solo pasa en otros continentes. Para nada. Veamos ejemplos concretos de Perú, que nos muestran toda la cadena de valor funcionando. Hay una startup diseñando y produciendo sensores para minería. Vemos la implementación en el campo, con kits para regar de forma inteligente los espárragos. Y vemos la operación y el análisis en acción, con la empresa de Agua de Lima buscando fugas. O un banco monitoreando el aire acondicionado en cientos de sucursales. La cadena de valor del IoT está más viva que nunca en Latinoamérica. Bueno, ha sido todo un viaje, ¿no? Empezamos con un dato chiquito en un aula y terminamos viendo cómo esto transforma industrias enteras. Ahora, para cerrar, volvamos a nuestro mundo y pensemos un poco en lo que todo esto significa. Y la verdad es que la conclusión no es una afirmación, es una pregunta potente. Si podemos hacer que un simple salón de clases se optimice solo para que aprendamos mejor, ¿qué más podríamos optimizar? Pensemos en nuestros trabajos, nuestras ciudades, nuestras casas. El potencial del Internet de las cosas es gigantesco y, la verdad, apenas estamos rascando la superficie. Muchas gracias por habernos acompañado.